nuestras conversaciones, muy a menudo, o en nuestras oraciones, muy a menudo, o incluso cuando compartimos el Evangelio a otros, muy a menudo, usamos comúnmente dos títulos para referirnos a nuestro Creador y a nuestro Redentor. Usamos los títulos de Dios y Señor. Creo que es lo que más está en nuestras bocas, ¿cierto? Nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Dios. Casi siempre lo usamos y es correcto, está bien. Es correcto usar esos dos títulos porque lo es, ¿o no, hermanos? Pero quizá el problema que podríamos tener al considerarlo, solo estos dos títulos para referirnos al Dios nuestro, es, digamos, eclipsar los nombres que Dios en su maravillosa sabiduría, en su maravillosa misericordia nos ha revelado para que le conozcamos más profundamente. Es decir, Él es Dios, sí, Él es Señor, claro que sí, pero Él también se revela en la Escritura con otros nombres para que lo conozcamos. ¿Alguien recuerda alguno? Por ejemplo, Jehová, Jireh, Jehová, Nisi, Jehová, Rafa, Jehová, y tú vas viendo cada uno de esos nombres que están dados para hacerse conocer a nosotros, para que lo valoremos, para que lo tomemos como nuestro Señor. Y de hecho, creo que en algunos lugares también, no se diga en esta creencia judía, y en algunos, ¿verdad?, creyentes o algunos que son, digamos, no judíos, en algunas Biblias o en algunas conversaciones, muchos de ellos cuando escriben Dios no ponen Dios, ponen D y un guión y luego una S, para evitar pronunciar algo así. Pero mi amado hermano, Dios se ha revelado con su nombre para nosotros. De hecho, el apóstol Pablo señala que aquellos que no conocen a Dios, que no conocen al Señor, que no conocen a Jehová, ellos suelen también referirse a sus deidades como dioses y señores. ¿O no es así? Busca por favor 1 Corintios 8, versículos 5 y 6. Y se va a dar cuenta cómo el apóstol va a nombrar algo que nos va a llevar más a la intimidad del Dios que tenemos, de este Señor que tenemos, de este gran yo soy que se ha revelado para que le conozcamos. Dice 1 Corintios capítulo 8, versículos 5 y 6 lo siguiente. Vamos a leerlo con voz fuerte. Dice la Escritura: pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio del... Qué maravilloso es lo que dice el apóstol. A nosotros los cristianos no nos interesa simplemente añadir un Dios y un Señor más a la religión del mundo. El apóstol Pablo dice que hay un solo Dios y dice que ese Dios, ¿cuál es? El Padre. Dice, ¿notaron ahí? Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, versículo 6, para nosotros, sin embargo, hay un Dios y dice, el Padre. Entonces el apóstol Pablo dice que hay un solo Dios y dice que ese Dios es el Padre de quien proceden absolutamente todas las cosas y para el cual existimos. Y dice que también que hay un solo Señor. Y dice ahí, versículo 6, y nosotros somos para Él y un Señor. Y dice, ¿quién es ese Señor? Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Es decir, cuando decimos nosotros, los cristianos, en nuestro contexto y en el contexto del mundo, le estamos diciendo, Dios es, el texto, Padre. Y cuando decimos Señor, nos referimos a Jesucristo. Por eso, mi amado hermano, hay que estar siempre bien conscientes de cómo nos referimos a nuestro Señor. ¿Cómo nos referimos a nuestro Padre Celestial? ¿Cómo le hablamos a ese yo soy, a Jehová de los ejércitos? Él es Dios porque es Padre y Él es Señor porque es Jesucristo. Amén. Amén. Y mi amado hermano, esto es de suma importancia y además de mucho gozo porque nuestra salvación y nuestra gloria se esconde en esos dos nombres maravillosos, Padre y Jesucristo, ¿verdad? De tal manera que en esos dos nombres maravillosos para nosotros se esconde nuestra salvación, nuestra glorificación, nuestra santificación.
Y el nombre que le precede a cada uno de ellos, el nombre, digamos, si nos vamos hasta los orígenes, es el nombre Jehová. En aquella zarza ardiente, ¿recuerda usted? Mientras Moisés se acercaba con los pies descalzos a esa zona sobre la tierra santa, Dios habló con él y le dijo quién era. Por favor, acompáñenme. Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. A propósito, el título de hoy es Dios es más que Dios y Señor. Es Padre. Amén. Entonces, en aquella zarza ardiente, Moisés se acerca con aquellos pies descalzos sobre esa tierra santa y Dios le dice, Éxodo 3:15, por favor. Dice así. Además, dijo Dios a Moisés, estoy leyendo un poquito antes. Sí, estamos bien. Entonces, vamos a leerlo juntos, dice. Además, dijo Dios a Moisés. Así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Entonces, nota usted que él, el Señor, el que es, le dice, ustedes me van a conocer como Jehová. ¡Qué maravilloso! Porque Dios se acerca a Moisés y se acerca a nosotros por su nombre personal. No es un nombre que le hayamos puesto. Es un nombre que Él tiene y que se revela a nosotros. Los dioses y señores de este mundo, y digo dioses con D minúscula y Señor con S minúscula, estos dioses y señores nosotros les ponemos títulos. Nosotros le ponemos un nombre porque así más o menos los vamos relacionando. Pero Dios dice, mi nombre es este, yo te digo cuál es. Por lo tanto, Él se revela a nosotros y qué maravilloso es que Él se revele por lo que Él es. Él es Jehová. Él es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, dice Apocalipsis 1:8. Él es Jehová, Él es el creador de todas las cosas. Y dice Daniel 4:35, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es Jehová, el Señor que Él hace según la voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Él es. Y ese Dios es mi Padre. Amén. Él es Jehová. Él es Jehová, dice el Salmo 97:7, ante quien todos los dioses se inclinan. Y como cantó Moisés en Éxodo capítulo 15:11, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién como tú? Y ya notaron, mi amado hermano, dice Moisés, ¿quién como tú, oh Jehová? Seguramente en alguna de las traducciones que tiene usted por ahí, ¿verdad? Que no es la 60, no digo que estén mal, pero traduciría, ¿quién como tú, oh Señor? Pero en este texto, en la versión que tenemos, dice tú, Jehová. ¿Por qué? Porque ese es su nombre. Y así deberíamos considerarlo, mi amado hermano. Es un nombre personal revelado a nuestras vidas diciendo, yo soy este Jehová, poderoso, grande entre esos señores, entre esos dioses, magnífico en santidad, temible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Ese es el Jehová que se nos ha revelado a nosotros. Y lo maravillosamente hermoso es que este Jehová, el que es, quiere que sepa que su pueblo puede descansar en sus brazos eternos. Deuteronomio capítulo 33, por favor, busque. Mire cómo les dice a este pueblo, el pueblo de Israel. Deuteronomio 33, 27. ¿Lo tiene? Para que me ayude, hermanos. Dice Deuteronomio capítulo 33, 27. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo juntos. Dice la escritura. El eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo, los brazos eternos. Él echó delante de ti al enemigo y dijo, destruye. ¿Notaron, mi amado hermano? Este Dios maravilloso, este Jehová que se revela a nosotros, este que se revela ante todas las personas como el Señor de señores, el Dios de dioses, Jehová de los ejércitos, el magnífico en santidad, temible en hazañas maravillosas, hacedor de prodigios y milagros. Él dice, Él es tu refugio. ¿Qué te hace sentir eso, mi amado hermano? Los padres
podemos de alguna otra manera hacer algo con nuestros hijos, hacerlos sentir un poco seguros, no del todo, porque cuando no estamos con ellos quizá no se sientan tan seguros, pero Dios dice, yo soy tu refugio siempre. Mi amado hermano, gózate por eso, porque este Jehová nuestro dice que es nuestro refugio. Y escucha, y acá abajo los brazos eternos. El brazo de poder, el brazo que sostiene, el brazo que abraza, el brazo que te guía, el brazo que te toma, el brazo que te saca de las tinieblas, el brazo que te saca de aquellas situaciones adversas, aquí abajo. Por eso, mi amado hermano, Él es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Jehová, nuestro Padre. Y durante más de 1000 años después de esto, este fue el nombre con el que Israel conoció a su Dios, Jehová. Hasta este punto. Hasta que Jehová se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jehová, mi amado hermano, descendió y habitó entre nosotros. Jesús. Amén. De ahí su nombre Jesús. Mateo 1:21 es un texto donde, está ahí hablando habla con José y le dice y le habla sobre este niño que nacerá. Y Mateo 1:21 dice lo siguiente, me acompaña hermanos juntos, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre como Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ya notaron, mi amado, Jesús es un nombre que se deriva del nombre hebreo Josué. ¿Qué significa Josué? Jesús salva. Podremos decir de Yeshua, ¿no? Como dicen algunos, ¿no? Pero el caso es que lo tenemos en español, ¿verdad? Y dice Josué, y Josué es el nombre que significa Jehová salva. Y eso es maravilloso, no dice Dios o Señor, Él dice yo, personalmente salvo. Así que cuando el yo soy se hizo hombre, fue para salvar a su pueblo de sus pecados. Y esto es maravilloso, porque ahora que hizo los cielos y la tierra, que se revela a Moisés por su nombre, que se revela a su pueblo a través de Jehová, es el mismo Dios y Señor que se encarna para salvarme a mí. ¿Y a ti, hermano? Puedes pronunciar en un gozo y alegría, decir, vino por mí, me salvó a mí, pensó en mí también. Entonces, cuando decimos Jesús, lo que hacemos es publicamos a aquel que cumplió por completo la santa ley dada en Sinaí. Publicamos también, cuando decimos Jesús, publicamos a aquel que sanó a los enfermos y resucitó a los muertos. Y publicamos a aquel que dirigió su rostro hacia la cruz, negándose a sí mismo. Publicamos, cuando decimos Jesús, cuando hablamos de Él, hablamos de ese Jehová, Dios eterno, que vino a salvarme. Por eso, el nombre de Jesús nos invita a recordar, mi amado hermano, el látigo que azotó a Jesús sobre sus espaldas, los clavos que lo marcaron ahí, sus pies y sus manos, la lanza que pasó en su costado, ¿verdad? Y la tumba que lo albergó su cuerpo y la piedra que no pudo retenerlo cuando resucitó. Entonces, nuestro Dios no es solo Jehová, sino también es Jesús. Así que, mi amado hermano, nuestro Dios no solo es Jehová, sino es Jesús. No solo es el Dios que es, sino es el Dios que salva. Y porque salva, y porque nos salva, lo conocemos por otro nombre, quizás sea el nombre más hermoso, más dulce, que más bien nos hace. Lo conocemos como Padre. ¿O no? Gálatas capítulo 4, por favor. Cuando va usted a Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 6, va a descubrir usted esta gran maravilla de lo que dice el apóstol Pablo. No solamente, sí, es el Salvador, sí es el que nos compró, sí es efectivamente, pero eso son cosas externas que Él hizo para nosotros. Pero hay algo en esta palabra Padre que nos hace parte de Él, que nos hace parte en cuanto a nosotros nos relacionamos con Él. Gálatas capítulo 4, versículo
4 al 6. Lo tenemos, mis amados, y les voy a pedir que nos pongamos en pie para hacer la lectura. Y dice la escritura así, Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 6. Con voz fuerte dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Pueden tomar su lugar. Escuche, mi amado hermano, lo que dice la escritura. Lo primero que el apóstol Pablo dice es, y habla sobre la encarnación, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Lo primero que el apóstol Pablo nos va a señalar aquí es justamente la encarnación y la vida de Jesús. Es una vida vivida precisamente bajo la ley y el cumplimiento de toda la ley. Es lo primero que dice el apóstol. Segunda cosa, el texto continúa diciéndonos que cuando Jesús murió, pagó el precio de nuestra propia redención para liberarnos de ser esclavos de la ley, del pecado y de la muerte, y nos dio libertad. Escuche, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Ya notó? Para que redimiese, para que comprara, para que pagara ese alto precio por la redención de nosotros que estábamos bajo la ley del pecado, bajo la ley de la muerte, bajo la ley de Dios que no podíamos cumplir y que nos condenaba. Y se produjo en realidad una especie de transacción, pues, legal, mediante la cual el Padre satisfizo las demandas, las exigencias de su propia justicia y adquirió un pueblo para sí. Y mi amado hermano, cuando el Señor nos ha salvado, cuando el Señor nos salvó, adquirió un pueblo para sí. Yo soy parte de ese pueblo, el pueblo de Dios. Amén. Tú también lo eres por la fe. Pero el texto continúa en la segunda parte y dice ahí, en la tercera parte, el texto continúa y dice que el efecto de esa redención legal, el efecto de ese pago fue que ahora posee Dios legalmente un pueblo para sí mismo, el cual Él compró. Y ahora hay algo, escuche, versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué cosa dice ahí? La adopción de hijos. Ahora, mire, mi amado hermano, somos legalmente suyos porque Él nos compró. Pero escuche ahora esto, ahora somos sus hijos por adopción. Amén. ¿Eso no te parece maravilloso para ti? ¿No te da ese gusto decir, soy un hijo del Señor, soy un hijo de Dios, soy un hijo de Jehová? Somos, mis amados hermanos, legalmente hijos de Dios. Nos adoptó por un precio alto. Ahora, la última parte del versículo es interesante. ¿Me ayuda a leer, por favor? Versículo 6 de Gálatas capítulo 4 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Escuche la última parte del versículo, del versículo, la primera parte. Y por cuanto sois hijos, de modo que la transacción legal tuvo lugar en la cruz, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Es aquí, mi amado hermano, donde esta magnífica y gloriosa teología, voy a usar así, esta gloriosa y maravillosa parte que queda en nuestra mente, porque lo podemos entender aquí, ¿verdad? Estas primeras partes del versículo se pueden hacer más intensamente experienciales. Es decir, lo que el apóstol ha dicho es hermoso, pero ahora va de eso teológico, pues, a la parte muy práctica, que también es teología, pues, pero no solamente es ya entendí. Ahora dice, Él ha enviado a tu corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Es aquí, mi amado hermano,
donde tenemos, hasta ahora hemos tenido, dice el apóstol, cubierta pues la encarnación, la redención, la transacción legal pues en la cruz que se asegura nuestra adopción. Todo eso es histórico y es externo a nosotros. El hecho de que Él se haya encarnado, que haya vivido una vida santa, el que haya ido a la cruz, el que haya muerto por nosotros, todo eso es, digamos, algo que Él hizo. ¿Ya? ¿Estamos? No está dentro de nosotros, es algo que hizo. Pero el versículo 6 es totalmente diferente. Y por cuanto sois hijos, ¿ya notaron? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ahora, el apóstol dice, nuestros corazones están, digamos, a la vista, se reflejan. Nuestros corazones es el lugar de la experiencia espiritual, la experiencia de las percepciones, la experiencia de los afectos. La experiencia ahora es nuestra. Considerar a Dios y tener a Dios como Padre. Todo lo demás Él lo hizo. Él pagó por nosotros, pagó el rescate, Él hizo todo. Ahí está, es la parte que Él dice que hizo. Pero cuando envía su Espíritu a nuestros corazones, el cual clama en nosotros, Abba, Padre, esa es la parte de experiencia. Esta es la parte más hermosa de la cual el apóstol quiere que consideremos. Él ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama en nuestros corazones, ¿qué cosa? Abba, Padre. Escúchame, amado hermano, el apóstol Pablo no está diciendo que algunos cristianos especiales, el Espíritu de su Hijo clama Abba, Padre. Él dice, por cuanto sois, y se refiere a quiénes, a todos los que son de su pueblo, a todos sus hijos. Y por cuanto sois, dice que a todos sus hijos, a todos los redimidos, todos los que por la fe han venido a Él, les ha dado esa experiencia de clamar a Él, Abba, Padre. ¿Esa es tu experiencia? ¿Esa es la experiencia tuya? Por eso es importante, mi amado hermano, y esa es la parte que hoy quisiera que usted pudiera llevársela. Todo lo demás está fuera de lo que hizo el Señor, ¿me explico? Es decir, no es algo que nosotros hayamos hecho por experiencia. Lo vemos porque vemos que Jesucristo se encarnó, Él fue a la cruz, Él redimió, Él pagó, Él nos adoptó sus hijos y ahora dice Dios, yo hice todo esto, ahora quiero que vayas a esta experiencia, que clamando desde dentro de sí, a través del Espíritu de su Hijo, digas, Abba, Padre. Y yo te pregunto, ¿tienes esa experiencia? Fíjate, estoy hablando de la experiencia. De algo que tú haces cotidianamente, que haya algo en tu corazón, no de la mera teología, no de la mera parte teórica. No, si todos somos hijos de Dios y todos clamamos a Abba, Padre. No, pero tú lo haces. ¿Tú lo has clamado? No es mera información, es algo de experiencia. ¿Has experimentado en tu vida práctica esta experiencia del Espíritu, del Hijo, que clama en tu corazón, Abba, Padre? Quiero que lo reflexiones, hermano. Quizá lo que busco es ayudarte a que lo entiendas. Porque quizá tú pensarás, no, es que yo nunca, o sea, dentro de mí nunca he clamado a Abba, Padre, ¿verdad? Pero yo quiero, mi amado, que el día de hoy sea tu propia experiencia en la vida práctica, cuando el Espíritu que mora en ti clama en tu corazón, Abba, Padre. Y para ayudarte a entender, quiero que vayas a un texto, Romanos capítulo 8, versículo 15 al 16. Romanos capítulo 8, versículo 15 al 16. Si lo tiene, mi amado hermano, le pido también que nos pongamos ahí en pie y leamos el texto, los que puedan ponerse en pie. Romanos capítulo 8, versículo 15 y versículo 16. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo, dice la Escritura. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pueden tomar su lugar, hermano. Gracias. Quiero ayudarte, mi amado hermano, que podamos entender qué significa en la experiencia decir a través del Espíritu de Cristo desde nuestros corazones, Abba, Padre, con este texto de Romanos. Lo vuelvo a leer.
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu, ¿qué dice ahí? De adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Miren, en Gálatas capítulo 4, versículo 5, que fue el que leímos, Pablo dice que el espíritu se derrama en nuestros corazones y él mismo, ese espíritu, clama, Abba, Padre. Pero en Romanos 8:15 dice que hemos recibido el espíritu y nosotros somos los que clamamos, Abba, Padre. Entonces, ¿es esta una experiencia de clamar Abba, Padre desde el corazón o es el espíritu clamando Abba, Padre en nuestro corazón? Bueno, Romanos 8:16, el versículo nos da la respuesta. ¿Me ayuda? 8:16. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No es que oigamos en nuestro interior al espíritu diciendo Abba, Padre, y nosotros estemos así mirando en el corazón, ¿verdad? Abba, Padre, como que ya me estoy animando, como que ya me animé. No, sí, Abba, Padre, entonces ya me junto con él. No es esto lo que está diciendo, ¿me explico? Para que lo consideremos. No oímos esa voz interna del Espíritu diciendo Abba, Padre, como si estuviéramos nosotros alejados pues de ahí, de esa experiencia, viéndola pasar frente a nosotros. Y luego diciendo, sí, creo que sí me gusta, sí, es como que me anima y lo hago. Eso es, en absoluto, no es lo que está pasando. No es lo que dice el apóstol. Es el Espíritu del Hijo tomando posesión de este Hijo de Dios y dándonos voz. ¿Me explico? Es el Espíritu en nosotros tomando posesión de nosotros y es guiándonos y dándonos esa voz para que podamos clamar. Es, digamos, es el Espíritu quien nos da a nosotros la voz. Es que nosotros cuando nacemos, ¿no? Al Señor necesitamos la voz para clamar y esa voz es la voz que Dios ha puesto en nosotros del Espíritu, que clamamos al Señor. Es su espíritu testificando en nuestro espíritu. Una voz, nuestra voz, dentro de nuestro corazón. Y diciendo, Abba, Padre. Es una voz de reconocimiento. Es una voz de afecto. Es una voz de alegría. ¿Notan ustedes que el texto dice, versículo 15 de Romanos? Fíjese. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual, ¿qué dice el texto ahí? Clamamos Abba, Padre. Ahora, la pregunta es, ¿qué es clamar? ¿Qué es clamar? Clamamos Abba, Padre. Necesitamos considerar qué es la palabrita clamar. Bueno, la palabrita clamar es gritar, llorar, gritando. Ahora, esta voz de reconocimiento, una voz de afecto, una voz de alegría, es, digamos, es un clamor a llantos, a gritos. Dice Romanos 8:15, pero no es de tristeza, no es, digamos, de lamento, no es un clamor de lamento, ¿me explico? No es ese clamor que algunos cuando hemos pecado contra el Señor, clamamos al Señor con llanto, decir, Padre, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, perdóname porque he hecho. Ese es el clamor. Pero este clamor es diferente. Este clamor tiene mucho que ver con aquella ocasión cuando Jesús va entrando a Jerusalén. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que va en un pollino y ¿qué hace la gente? ¿Qué hace? ¿Qué dicen los niños? ¿Qué hablan los niños? ¿Qué decían? Bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? Y los fariseos, diles que se callen, ¿no? Porque ellos clamaban diciendo, bendito el que viene en el nombre. Ese es el clamor de gozo, de alegría, de decirle a tu Padre, Padre, gracias. Es un llamado de alegría, una alegría totalmente indescriptible que podamos tener, que nos hace llorar y decirle, Abba Padre, gracias Dios por lo que tú eres. Gracias Padre porque eres mi Padre. Es una voz que le clama a Él diciendo, ¿quién eres tú?
Es un clamor que le dice, gracias Padre porque eres mi Padre. No me puedo creer que yo sea tu hijo. No puedo creer que tú me hayas salvado. No puedo creer, Dios, que yo sea tu niño, que sea tuyo, que tú seas mi Padre, que tú seas quien me guíe, que tú seas el que me fortalezcas, que tú seas el que me dé lo que yo necesito. No puedo, Padre, no puedo de veras entender en mi mente con este gozo decir, gracias Dios porque tú eres mi Abba. Es un llanto de alegría indescriptible que nos hace llorar y decirle Abba. Una voz que dice algo así: Abba, Padre, tengo un Dios como Padre, tengo al Señor como Padre, tengo a Jehová como mi Padre. Porque Él pagó por mí, Él me rescató, Él me adoptó, Él me cuida, Él me desea, Él me fortalece, Él me protege, Él me provee, Él me guía, Él me alienta, Él me fortalece, Él hace que aquellas cosas sirvan para bien, porque Él es mi Abba, Él es mi Padre. Bendito seas tú. Gracias Dios por ser mi Padre. Ese es el clamor del Espíritu en mí, que me hace decirle, Abba, Padre, no puedo creer que tú seas mi Padre y que me tengas así, con tanta bendición. Por eso el apóstol Pablo usa la palabra Abba. Es una palabra aramea que se usaba muy frecuentemente entre los niños, ¿verdad? Entre los niños que le decían, y bueno, los adultos también, que le decían Abba a su padre. El equivalente a nosotros quizás sería papito, papi. Y Pablo dice, ¿puedes creerlo que sea Jehová de los ejércitos tu Abba? ¿Puedes creerlo, hermano? Por la fe lo creemos, ¿cierto? Por eso digo, esta es una experiencia personal. Y por cuanto sois hijo, Dios envió a vosotros el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Por eso la palabra hermosa es una palabra que Jesús usaba y es una palabra que nos la dejó a nosotros para que la usemos. Marcos capítulo 14, versículo 36. Es una frase que él dice, Abba, cuando estaba justamente en esa situación, ¿verdad? Antes de su muerte. Y dice, versículo 36, ¿lo tiene? Acompáñame, lo dice así la escritura. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Notan ustedes? A pesar de las dificultades, de los problemas, de las adversidades que tenía, que estaba ahí Jesús a punto de morir en la cruz para pagar el precio por nosotros, Él le dice y se refiere a el Señor, a Dios, a Jehová, Abba. Y lo hace, mi amado, para dejarnos un claro ejemplo de que estamos siendo dirigidos a la experiencia misma del Hijo de Dios. Fácil, porque estoy consciente y digo, este Padre mío, Abba, Padre, es un Dios que me cuida, que me protege, que me fortalece, que es un Padre magnífico, ¿o no, hermanos? Eso es experiencial. Esto es parte de la experiencia que el Espíritu hace en nuestras vidas. Esta es parte de la experiencia donde te guía el Espíritu Santo a que clames en cada circunstancia, en cada adversidad, en cada problema, en cada alegría. Abba, Padre. Por eso Jesús lo hace, para dejarnos en claro que estamos siendo dirigidos a la experiencia misma del Hijo, que le dijo al Señor, Abba, Padre. El Hijo de Dios, llamando a su Padre, Abba. Y esta palabra, mi amado, se queda y se quedó con nosotros como iglesia. Desde el principio. Porque el Espíritu Santo es el que crea la experiencia misma del Hijo de Dios, nombrándole Padre, y la trae a nuestros corazones. Y nos impulsa y nos alienta para que sintamos la misma, digamos, el mismo parentesco con Jehová, con nuestro gran Dios, y que sintamos ese deseo de decirle, Abba, Padre.
Entonces esta experiencia es la voz interior del Hijo de Dios, habitando por su Espíritu en nosotros. Por eso mi pregunta era, ¿tú has sentido esa experiencia de clamar al Señor Abba Padre? Porque es el Espíritu mostrándote a este Dios, cual tú puedes clamar como hijo. Es la experiencia del Espíritu de Dios que despierta en nosotros, en cada uno de nosotros, una visión espiritual de cuidado paternal, que despierta en cada uno de nosotros esta experiencia de haber sido comprado con sangre, de haber sido traído a sus pies, de haber sido adoptado, y trae, digamos, un sabor enormemente dulce como miel a nuestras bocas del amor de Cristo por nosotros como nuestro Padre Celestial. Es el Espíritu Santo quien clama Abba Padre, con Él y en nuestro espíritu. Por eso, mi amado hermano, esta experiencia nos ayuda en las dificultades. ¿No es cierto? Cuando no ves al Señor, cuando no ves a tu Abba como lo que es Padre, entonces constantemente vas a estar considerando que Él te está haciendo daño, que no te está tratando bien, que Él está enojado contigo. Pero en la experiencia con el Espíritu, lo que vas a entender es que es tu Padre quien te está guiando a hacer, a mejorar, a hacer aquello que tú no puedes hacer por ti mismo, para que tú puedas darle la gloria y a través del Espíritu decir, Abba Padre. Entonces, mi amado hermano, la experiencia de entender, conocer, ser fortalecidos nos ayuda en las dificultades, en las pruebas, en los dolores, en las situaciones amargas por la vida por la que pasamos, en las alegrías, en el gozo. Nos va a ayudar, mi amado hermano, el hecho de saber que su Espíritu en nosotros está constantemente clamando a Dios, Abba Padre. Es decir, reconociéndole constantemente como ese Jehová, Dios de los ejércitos, grande, fuerte, temible, que no pasa, ¿verdad?, el pecado por Él, que es un Dios maravillosamente fuerte, poderoso y demás, pero que también es mi Padre. Y que me dice, acércate, no me tengas temor, clama a mí, porque soy tu Padre. Jesús nos lleva a que consideres esto en la experiencia cotidiana de la vida, a que la vayas considerando como la experiencia de su provisión, como el Dios que es Padre para nosotros. Mateo capítulo 6, por favor. Le voy a pedir, por favor, también que nos pongamos en pie. Y vamos a leer desde el versículo 25 hasta el 34. Y va a notar usted, mi amado hermano, hacia la experiencia que nos lleva el Señor al considerar a Él como nuestro Padre. Dice Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. Juntos dice: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por vuestro vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día
su propio mal. Pueden tomar su lugar. Jesús, mi amado hermano, nos está guiando, nos está fortaleciendo, pero nos está persuadiendo a esto. Él dice, si tú crees en mí, si tú me sigues, si tú vienes a mí, confía en mí. Confía en el Dios Todopoderoso, porque Él va a ser tu proveedor. Y en el texto que leímos 2 veces se menciona Padre Celestial, ¿cierto? Tu Padre Celestial, porque mi amado hermano, esto es maravilloso. Si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Escucha esto, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Mi amado hermano, esto es maravillosamente tremendo para todos aquellos que nos gusta mucho el afán. El afán de que, ¿y qué pasará? ¿No? Hoy nos compartía nuestro hermano. ¿Qué pasará? No vaya a ser que vayan a hacer esto, mejor no duermo, no como bien, o no descanso bien, o estoy amarrado a estas circunstancias, porque no vaya a hacer esto, no vaya a hacer lo otro. Y dice, hey, momento, cálmate. El problema de tu afán es la poca fe que tienes en tu Padre Celestial. El problema que tenemos, mi amado hermano, de por qué vivimos una vida que está apegada a las cosas y no queremos perder el trabajo, no queremos perder parte de nuestra familia, no queremos perder nuestras relaciones, queremos concentrarlo todo, es porque Dios dice, eres un hombre de poca fe. ¿Notan la experiencia donde nos está llevando Jesús? Él dice, oye, tu Padre, ¿y conoces quién es tu Padre? Jehová de los ejércitos, el santo, el poderoso, el que creó los cielos y la tierra, el que te rescató, el que te compró con sangre preciosa, aquel que dio su vida, que cumplió la ley, que te compró con precio de sangre. Él es tu Padre y Él te dice, no te afanes. Por eso escucha esto. No hará mucho, dice, mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Así que quizá tú eres también uno de esos hombres o mujeres de poca fe, pero que estás luchando. Yo me veo y yo cuando leí el texto en la semana dije, soy un hombre de poca fe. Pero soy un hombre de poca fe que está luchando por confiar todos los días más en su Señor. ¿Tú lo haces? Amén. ¿Sabe? Si eres uno de esos hombres de poca fe que está luchando, Él no te rechaza, Él no te ignora, Él no está enojado contigo. Él quiere que sepas que puedas confiar en Él como tu Padre. ¿Sabe los ejemplos que pone el Señor refiriéndose a esto? Oye, espera, ¿no te va a dar mucho más a ti? Porque tu Padre Celestial sabe lo que necesitas. Y pone ejemplos muy hermosos, ¿o no? A ver, ve los lirios. Él los viste. ¿Has visto esas flores hermosas que parecen por ahí, los lirios del campo, o las rosas, o cualquier cosa? Dice Dios, ¿notas lo que yo hago? Él nos está guiando en la experiencia de confiar en Jehová, el Señor, como Padre. Así que, si estás luchando, mi amado hermano, conoce lo que te ha sucedido. Conoce lo que Él ha hecho por ti. Tienes que buscarlo en la palabra, porque no hay otra manera de incrementar nuestra fe que conociendo al Jesús de la Biblia. Para que puedas confiar cada vez más en Él. No que te lo cuenten los hermanos. Y está bien, gloria al Señor por eso que los hermanos nos dicen cómo ellos ven. Pero es su experiencia, no es la tuya. Es la experiencia de ellas buscando a su Padre Celestial. Porque su Padre Celestial les ha dado, les ha provisto, les ha fortalecido. Pero es su experiencia como hijo. Así que busca tu propia experiencia como hija, como hijo a través de la palabra. Ve y enciérrate en aquella puerta y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. ¿Y tu Padre que ve lo secreto? Te recompensará en público. Pero no puedes más esa intimidad con el Señor, mi amado, si no lo conocemos más. Por eso al Dios que adoramos, mi amado hermano, es ese Dios al cual le decimos Abba Padre. Pero nuestra experiencia, mi amado, es la que debe hablar y decir Abba Padre, no lo que otros digan. Pues es que dice que es el papá de Él.
No, debe ser el tuyo. De tal manera, mi amado hermano, que si tú te consideras hombre de poca fe, mi amado hermano, sigue conociendo más al Señor, porque en la intimidad de la palabra y la intimidad en oración con el Señor vas a descubrir quién es tu Padre Celestial. Es la única vía de conocerlo. No puedes aprenderlo de otra manera. No lo puedes. No podemos interpretar lo que nos ha sucedido, mi amado hermano, de cómo Él nos ha tomado, hecho sus hijos, nos ha librado del mal, de la condenación y nos ha hecho suyos. No lo podemos, mi amado hermano, interpretar de manera correcta si primeramente no vas a la experiencia de la palabra. Y conoces la palabra de principio a fin. Por lo tanto, deberíamos tú y yo tener una comprensión bíblica de cómo llegamos a la fe. De cómo es que llegamos a Él. De cómo es que hemos entrado en esa relación de padre e hijo. Para mí es importante, mi amado hermano, como pastor, que aprendas cómo es que tú llegaste a ser hijo. No teníamos nada, éramos enemigos, pero Él en su infinita misericordia pensó en nosotros y nos tomó, nos limpió, nos pasó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo? A precio de sangre, la sangre de su Hijo, el Hijo de Dios Jehová, haciéndose carne y habitando entre nosotros, tomando nuestro lugar y buscando justamente, mi amado hermano, aquello que se había perdido. Y ahora nos toma, nos adopta y nos dice, ahora eres mi hijo y yo soy tu padre. Y nos da su espíritu para que constantemente clamemos a Él, Abba, Padre. Y nos dice, no debes temer, no debes irte por los afanes, no debes estar acargado de situaciones diciendo, es que yo no sé qué va a pasar, es que yo no sé esto. Estoy tan afanado, estoy tan turbado que dejas de estar en la intimidad con el Señor. Porque cuando estamos ahí, mi amado hermano, conoces a tu Padre. Por eso cuando comprendes la manera en que llegaste a la fe, llegaste a ser un hijo, entonces vas creciendo en esa misma medida y vas descubriendo lo que significa que Dios sea tu Padre. Vas a descubrir qué significa que hayas sido adoptado como hijo de Dios. Y entonces, con toda confianza, a través del Espíritu de su Hijo, puedas decir, Abba, Padre. El mismo Espíritu da en nosotros testimonio de que somos hijos. Y dice, ¿y si hijos? ¿También qué? Herederos. Así que, mi amado hermano, necesitamos conocer a Dios, a Jehová, al Señor, como nuestro Padre. Vamos a ponernos en pie. Así con rostros inclinados, hermanos, piensa, es mi experiencia, mi propia experiencia, ese clamor de decirle, Abba, Padre, a través del Espíritu. Es mi experiencia de acercarme a Él y clamar a Él por provisión, por fuerza, por guía, por aliento. Es el clamor de mi corazón acercarme a mi Abba, a mi Padre, para decirle mis agradecimientos, mis dolores, mis frustraciones, mis desconsuelos, mis enojos, mis tristezas. Es ese espíritu que está en ti, que está clamando constantemente a tu Señor como Padre, un Padre bueno, misericordioso, dador, que está dispuesto a fortalecer a sus hijos, porque Él es Jehová, el Dios de los ejércitos. Si no ha sido tu propia experiencia en la vida diaria, ora a tu Padre y dile, Padre, ayúdame en mi incredulidad, ayúdame en mi poca fe, ayúdame en considerar las cosas más importantes que a ti como Padre. Agradecemos que nos visite y sea bendecido con esta enseñanza. Puede suscribirse en nuestro canal de YouTube o bien contactarnos por correo electrónico. Dios le bendiga y Él sea reconocido en nuestra vida diaria. Gracias